tal, amigos? Estamos aquí en Documentarte. Somos Rafael Tonatiuh y Armando Meijueiro. Y hoy tenemos un programa especial, Tona. Así es, como casi siempre dices, pero ahora sí es en serio. Porque ahora tenemos la presencia, la gratísima presencia de Jorge Borja, que está con nosotros. El maestro Jorge Borja. Por invitarme, Y pues, Arturo Borja nos ha dado pretexto, pues, varias cosas, porque hace, todavía con Eusebio Rubalcaba hicimos un programa sobre los 43, un libro que básicamente Eusebio Rubalcaba coordinó con Jorge Borja. Entonces, un libro muy, muy espectacular, muy de momento, pero muy de momento, como decía Eusebio, necesario, ¿no? Y ahora, bueno, yo desde la última feria en el Zócalo del libro, me enteré de este libro maravilloso que está a la espalda de Jorge, que es Normalistas de la Montaña, que es un libro sobre Tlapa, de Comonfort, sobre los normalistas. La normal regional. Así es, sí. De Tlapa de Comonfort. Entonces se lo pedimos y ahora sí que cayó otro. Entonces también nos mandó Mira mi escuela, de Miguel Reyes, que es creo el director o algo así. Es un director de ahí de la Escuela Normal de Tlapa. De Tlapa y de Diana Violeta Solares, que también es normalista y también es nuestra amiga de alguna manera. Sí, ¿no? Maestra en la Universidad de Querétaro. Así es. Este programa es un programa que se dedica básicamente a cine y medio ambiente, pero cuando tenemos libros de la calidad de los que vamos a hablar hoy, pues hablamos con mucho gusto. Tenemos que abrir el espacio para ello. Muchas gracias, qué bueno. Y además el poder narrativo de este primer libro, del Normalistas en la Montaña, es casi una película, por lo que vamos a ir comentando con el buen Jorge, ¿no? Sí. A nosotros, Jorge, nos gustaría que nos platicaras un poco cómo fue consolidándose este proyecto, cómo es que tú, de pronto te ves involucrado con la normal regional, una normal rural. Yo soy normalista y además soy de la Benemérita Nacional de Maestros, por eso pues me involucra y me identifico con muchísimos textos. Es como si hubiera regresado pues muchos años atrás, claro. pero gracias a estos textos y al poder de la palabra, Jorge. Pues la idea fundamental es que me tocó ir a presentar el texto de los 43, el libro, allá a la normal de Tlapa Guerrero. Por supuesto que las normalistas de allí, con todo esto que ocurrió en Ayotzinapa, estuvieron muy cerca de sus compañeros de Ayotzinapa. Ustedes saben que la mayoría de los estudiantes de allí de la normal de Tlapa son mujeres. Entonces, cuando ocurrió y se enteraron que pasó lo de Ayotzinapa, ellas fueron de inmediato, al día siguiente ya estaban allá. No necesariamente Ayotzinapa sí hay más o menos mitad y mitad, ¿no? Ajá. Aunque la profesión, decía mi padre, yo cuando vi tanta mujer dije, aquí es mi destino, ¿no? Entonces, la profesión es de mujeres, o sea, así las normalistas. Sobre todo el nivel preescolar, que es el caso de estas normalistas así y de la licenciatura en la que tú tuviste esta intervención. Sí, claro, porque son maestras bilingües. Y tan de preprimaria como de preescolar como de primaria. Entonces la mayoría de ellas, su extracción son indígenas que se meten a la carrera normalista precisamente para trabajar con sus comunidades. Allí es una zona muy especial porque es una zona donde hay por lo menos 3 etnias, ¿verdad? Se habla náhuatl, se habla mije y ahorita se me va otro. Tlapaneco. Tlapaneco, sí. Que bueno, en el texto nos ponen el nombre original. Claro. Mapu. Mepa. Mepa. Ahora, no es fácil llegar a Tlapa, ¿eh? ¿Cómo te fuiste tú por Chilpancingo? ¿Cómo se llama? Chilapa o por ahí, por esa. Sí, y bueno, como están ahorita las cosas, haz de cuenta que les tienes que avisar a qué horas llegas y ir en la noche, porque toda esa es una zona que en realidad hay mucho narco por ahí. Zona caliente, pero que no es la región de la zona caliente propiamente de Guerrero. No, porque esa está más para allá. Pero pues muy interesante, A mí lo que me tocó es presentar el libro, ellas se sintieron muy identificadas, ¿verdad? De repente leí un poema de los que acostumbro leer, y se hizo un silencio grave después de leer ese poema. Entonces alcé la vista y todas estaban llorando. Pues la verdad yo me quedé muy conmovido y
parte de esa presentación, pues yo tenía que ir a darles un pequeño curso ahí como de expresión escrita. Pero tú lo decidiste, ellos me invitaron ellos, y me dijeron, oiga, pues venga a presentar el libro. Lo presentamos Diana Violeta y yo, Diana Violeta Solares, la doctora y yo, y bueno, pues parte de eso era si nos animábamos a darles un curso. Yo dije, bueno, pues cómo no, un curso así como de estrategias para invitar a escribir a niños de primaria, a niños de preescolar. ¿Y a ellas mismas? A ellas mismas se les di, fue un día, como 4 horas, 3, 4 horas, y luego ya nos fuimos, pero quedamos como amigos. Ellos también ya utilizan el Face y todo esto. Ya ven que ahorita en muchas zonas que son muy alejadas, de todos modos tienen este recurso. Claro. Y de repente me escribieron y me dijeron, oiga, es que nosotras ya vamos a salir, vamos a egresar y estamos haciendo, pues así como que lanzándolo a usted como candidato a ver si quiere ser nuestro padrino de generación. Y yo les decía, caray, pues eso es más bien como para un político, ¿no? Que les dé un empleo. Y ellas dijeron, no, ya no queremos políticos, porque son muy mentirosos. Y después de todo lo que había pasado, pues bueno, menos, ¿no? De hecho, las palabras que hicieron en el libro son de Jorge, claro, son maravillosas las palabras que les dedica a él. Y que nos compartió, nos regaló Jorge Arturo en Pálido Punto de Luz, y ahí están publicados. Por aquí también, entonces. En el libro, claro, con eso cierra el libro. Pero hubo un taller, es decir, hay uno como detonador para que esto pase, digamos, de este taller básico, digamos, para incentivar a que escriban, a hacer un libro, pues tú sabes que es todo un proceso, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurrió es que yo les dije, pues yo no les puedo dar nada, porque que en la votación final quedamos Héctor Astudillo y yo, y le gané, no sé, como arrollé ahí a Héctor Astudillo. Como debía ser. Bueno, pues la cuestión es que yo les dije, yo no les puedo regalar nada, pero les puedo invitar a que hagamos un libro. Entonces fui a darles un curso de crónica. Entonces este es el producto de ser padrino de una generación. Claro. Mira qué bonito. No, fue un regalazo, me parece que es una maravilla de idea además. Claro. Y de generosidad tuya, bueno, Jorge. Pues era para corresponder, ¿verdad? Entonces ese fue un segundo curso. Así es. Digamos de crónica, okay. Directamente a las que iban a egresar se les dio un curso de crónica. Habría que aclarar qué generación era esta generación del 2012-2016. Así es. Generación de la licenciatura en educación preescolar y también intercultural bilingüe. Así es. Sí. Intercultural bilingüe. De la normal regional de Tlapa. Sí, José Vasconcelos. Ahora, te tocó una época particular, antes incluso de Ayotzinapa, pues te tocó todo este asunto de la reforma y de la persecución. Se nota en los textos, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos esto para el siguiente bloque? Vamos a ir a una pausa y regresamos. Qué bueno que se ha quedado con nosotros. Estamos aquí en su programa Documentarte. Somos Armando Meixueiro y soy Rafael Tonatiu. Y estamos con el gran Jorge Arturo Borja hablándonos de un texto maravilloso sobre el normalismo en la montaña de Guerrero. Entonces estábamos en que, fíjate que una vez un amigo también como Jorge, que es Miguelo Chávez, al cual conoces muy bien, que fue de Tabasco, él me decía que bueno, allí donde la oficina que tenían, el Comité Regional de la UNESCO, él se asomaba y podía identificar quién era normalista y quién no lo era, casi como un grupo étnico. Esto puede parecer hasta racista, pero es todo lo contrario. Claro. Es decir, hay como características comunes de los normalistas de todo el país. Ahora, si hay diferencias, digamos, entre una normal, por ejemplo, la benemérita, o la normal superior, o la normal de Nuevo León, y unas normales rurales, sí hay diferencias, claro. pero hay muchas cosas en común, más allá de la docencia. Por ejemplo, yo creo que uno de los espíritus que mueve los relatos que están contenidos en este libro es, desde mi punto de vista, la lucha
la resistencia, Así es. la esperanza El también, activismo. el activismo, Así es. pero que es una parte del normalismo, pero no visto desde lo negativo, porque como ellas mismas lo explican, sino visto como una posibilidad de formación, de ante la adversidad que es Claro. lucha y de todo Así tipo, es. ¿no? ¿Cómo ves esto, Jorge? Sí, claro, o sea, yo pienso que la parte toral del libro es la que platica de estas experiencias, porque lo demás es cierto, ellas se enfrentan así a ir hasta las comunidades más remotas. Y son chiquitas, bueno, son 18 son años. Chiquitas, Sí, chiquitas 18 de estatura, de complexión Claro. física, pero con un corazón enorme. Claro. Eso, No, sí. así son admirables, ahí mis respetos. Sí, sí, porque sí. yo fui su padrino de generación, pero en realidad yo soy el que las admiro a Claro. ellas, o sea, que me dieron esta oportunidad de trabajar con ellas. Jorge, Sobre ¿cómo todo, trabajaste el texto? Perdón. Sí, no. ¿Cómo lo trabajaste? ¿Ya les habías dado el taller como de expresión o redacción? Después les das el de crónica, es Así decir, es. vuelves así es. de nuevo A darles a otro Tlapa. taller, sí. Das el taller y vas preparando el texto. ¿Cómo le haces? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te llama la atención de las normalistas de Tlapa? Bueno, lo que me sorprendió es que realmente se abrieron de capa Ya. en contar sus historias, porque no son personas que acostumbren a hablar, Claro. explayarse, porque cosas que a mí en algún momento me parecen hasta heroicas, Claro. cosas que hacían, a ellas les parece como Sí. hacerlo Lo cotidiano. normalmente, o sea, para ellas la cuestión del activismo, ir y tomar el Congreso de Chilpancingo, Sí. o Considerarse, hay una parte en uno de los textos donde hablan de cómo al entrar a la normal ya saben que van a estar en lucha continua, ¿no? Sí. Estar luchando contra todas las adversidades. Sí, no, incluso ahí el maestro Miguel Reyes, que fue el Ujú. que pues nos dio el acceso, él les decía, bueno, ustedes que ya vinieron, ya me las imagino ahí viviendo en un cuartito, ahí nada Claro. más con un banquito, una mesita y un catre o con su petate, Claro. ¿verdad? Y así pasándosela. O sea, en realidad lo que hacen es heroico, ir hasta las comunidades. Ellos son la parte del tejido social Claro. que une a todas estas comunidades. Sí, Entonces, y que vinculan Así es. la lengua Así es. indígena con el castellano, con digamos, con el Estado, el país, de manera general, ¿no? Ahora, Sí. esta adversidad, pues, como dicen, ¿con qué carácter lo enfrentan, no? Y el asunto es que sí es muy impactante porque hay cosas como del ritual del normalismo, por ejemplo, el acceso. No es tan fácil acceder a las normales desde el promedio hasta el examen. Entonces ellas te empiezan a platicar de esto. Y yo lo que tal vez más me gustó del texto es que el normalista ha perdido el habla por escrito. Es decir, como tú dices, ni siquiera ya lo expresan de manera oral, o sea, no es tan fácil, menos por escrito, porque es otra habilidad. O sea, escribir es otra cosa, y entonces ahí sí me parece que es destacadísimo el texto, porque estos rituales, el ingreso, la entrada, la primera marcha, todo esto, o las prácticas, o lo que siempre están como muy ligadas a una serie de principios que tienen los normalistas, pero además, como decía al final del segmento anterior, la verdad es que una adversidad más fue la reforma. O sea, ya antes Claro. uno entraba como Fue un ingrediente que detonó de una manera muy Así es. distinta la formación misma de los Sí, claro, normalistas. porque ellos saben que les van a evaluar y que a lo mejor no les dan plaza y todo está presente en los textos. y de que se los quieren y que Claro, quieren acabar así con es. las normales. Así ¿no? es. Entonces, me parece que todas esas cosas son ingredientes muy importantes. Pero no estamos hablando de aquí en Tlalnepantla. No, claro. Estamos hablando de bien metida a la montaña, Así es. con grupos indígenas y con maestras heroicas que van a ir a asumir pues este rol que han tenido desde siempre las maestras rurales. ¿Cómo lo enfrentaste esto? Bueno, sí, pues la cuestión es que allí siempre fue a través de la voluntad de ellas. Son personas, yo creo que representan a un México muy profundo, un México que todavía hay un tejido social muy fuerte, un México que está resistiendo y que además no solamente resiste, se manifiesta, se organiza, dialoga, marcha,
son personas que a mí realmente se me hacen admirables, claro, teniendo en cuenta que son, pues para mí son niñas, ¿no? Claro. Niñas de 21, 22 años, y que de repente salen de su comunidad, se van a ir a vivir a otra comunidad, quién sabe dónde, y van a enseñar a quién sabe quién, pero se van a volver parte de esa comunidad, o sea. Ahora, es una foto del estado un poco de la educación en el México profundo, es decir, en este México que no vemos, digamos, muy habitualmente en los medios de comunicación. Así es. Por eso, No pues es existe maravilloso este estar aquí en un programa de televisión Así y es. hablar de este México, porque es importante que recuperemos este México. Cuando hablamos de los 120 millones de mexicanos, que de algún modo devino con los desaparecidos de Ayotzinapa. Y entonces con los desaparecidos de Ayotzinapa emergen y gracias a estos textos emergen las otras normales. Pero vamos a las recomendaciones y ahorita regresamos con Jorge Arturo Borja para seguir acabando con este texto maravilloso. Los 43. Como parece quedar claro, el cometido del libro no fue otro que mostrar la ira, el coraje, por supuesto al margen del panfleto y del lucro. Sin duda, la desaparición de los 43 normalistas generó un clima de indignación como hacía mucho no se había incubado. Yo en lo personal no voy a marchas ni a mítines, no cargo pancartas ni reparto volantes. Soy enemigo acérrimo de las multitudes, pero tampoco podía quedarme con los brazos cruzados. Y como lo único que sé hacer es escribir y lavar los trastes, me decidí por tomar la pluma y redactar, no sin llevarme a varios escritores entre las patas, salvo contar y honorables excepciones, todo mundo dijo yo le entro, por lo que desde estas líneas les doy las gracias, en particular al maestro Francisco Toledo, que no dudó en facilitarnos la imagen para la portada, y he aquí que se reunieron los 43 textos. Ojalá no nos hayamos equivocado. Eusebio Rubalcaba. Estamos de regreso aquí en Documentarte, somos Rafael Tonatiuh y Armando Meijueiro, y tenemos hoy como invitado a Jorge Arturo Borja, un escritor, un maestro y además el coordinador de un texto del que estamos hablando el día de hoy, que se llama Normalistas de la Montaña, Tlapa de Comonfort. Así es. ¿No? Sí. Es muy importante el texto. ¿Tú sabías todo esto del normalismo? No, la verdad me tuve que ir adentrando en la medida que iba conociendo a Ya. estas chicas, conociendo a Miguel Reyes. Además me llevaron por ahí a unos lugares que casi nadie conoce, una cueva de murciélagos, donde sale media hora de murciélagos, saliendo murciélagos, y oscurecen el cielo, entre 5 y 6 de la tarde. Media hora de murciélagos. Media hora de murciélagos, y luego por ahí Son políticos. No es Batman tampoco. Entonces, y unas ruinas también, olmecas que hay allí, o sea, es Claro. extrañísimo. Yeah. Y pasa una cosa muy curiosa, hay un dios, un sapo que Ajá. se venera, que cuando sacan a la Virgen y no llueve, luego van a venerar al sapo y ese sí llueve, ese hace llover, entonces todavía le rinden culto a que esta... es parte. Yo siempre digo que si te quieres sorprender, pues pon un dedo en el mapa de la República Mexicana Así es. y te vas a sorprender de la cultura, de la biodiversidad, Claro. que es verdaderamente mágico. Bueno, este otro libro también me gustó mucho. Es decir, Mira mi escuela, Mira mi coordinada escuela, por Miguel Reyes. Que Miguel Reyes Pérez, y así por la es. doctora Y Diana Violeta. Solares Pineda, Así es. que es Diana Violeta, que es un texto inteligente. Sí. Porque Sí, sí, sí. hoy que se usa tanto la foto, yo digo que se dilapida tanto la fotografía, que en todos lados hay fotografías, Selfies y esas selfies cosas. y hay, entonces que se use esto para espacios escolares y que esto ayude a redimensionar las escuelas. Yo creo que la verdadera reforma que va a ocurrir, no sé qué año, pero un día va a ocurrir, va a pasar por recuperar las escuelas, es decir, Así es. las escuelas en su importancia. Entonces tú ves una foto de columpios, pero esa es la primera parte. La segunda parte es la reflexión sobre por qué es tan chiquita la escuela y si caben o no caben las personas, ¿no? No sé, cómo surgió. Bueno, esa es una iniciativa de Miguel Reyes, que es subdirector de la Normal de Tlapa. Pues se le ocurrió que, como ya hay mucho acceso al internet, que con sus celulares las maestras de estas escuelas rurales tomaran una foto de su escuela. Y dijo, pues tomen una foto. De cualquier parte. Sí, pues de donde cualquier trabajan ellas. perspectiva. Sí, Ajá. donde trabajan Claro, ellas, que claro. dieran
a conocer su escuela. Entonces, pues salieron unas cosas muy curiosas, ¿no? Hay por ahí una foto de Julia, es una foto donde los niños van casi en un páramo, y van sosteniendo la bandera porque están celebrando un día de la bandera, pero no hay nada, ¿verdad? Pero los niños van con una alegría y van hasta como disfrazados. O sea, no hay nada en el sentido de que no hay población, van en un páramo, está desierto, Ajá. pero está el corazón de ellos, está lo que significa México. Ella está llevando a esos niños que son indígenas, claro, con la bandera, y están marchando, y allí marcha el verdadero corazón del país. Ahora, los textos... Sí, es decir, le toman las fotos y después... Tomaron las fotos y entonces él decidió hacer una selección como de 11, 12 fotos. Ajá. Y le pidió a varios escritores, entre ellos un servidor, claro, que lo que nos sugiriera la foto pusiéramos un texto. Entonces por ahí luego buscaron a Elsie Rockwell, claro, que hiciera el prólogo. El prólogo, sí. Y así se armó este texto. Quedó el libro muy simpático porque nos da una idea muy aproximada. Bueno, no solo aproximada, sino casi se puede palpar lo que se vive en esas escuelas. Y con los textos es lo que se sugiere, lo que se siente, claro, esa sensación emotiva que da ver estas escuelas reales del país, no las que nos presentan en los comerciales. Claro. Pero no, yo diría, porque hay una parte donde, no sé si en el primero o en el segundo, la doctora empieza a comparar con los trabajos de Ruth Mercado. Yo creo que esto es otra cosa, es decir, yo creo que esto es mucho más, como tú dices, emotivo, así más allá de la representación social, ¿no, Armando? Claro, no, más de abajo y de la expresión misma de cada uno de ellos. A mí por eso me gustaría preguntarte, antes de que se nos vaya el programa, ¿cómo organizaste el texto de las normalistas de la montaña? ¿Cómo se te ocurre dividirlos? Porque sí, son varias de las estudiantes egresadas, pero recortas el texto. No sé si lo hicieron completo de principio a fin y tú los recortaste, los editaste, vamos. Ajá. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cuál fue la idea estructural? Pues la idea es dar una panorámica acerca de lo que se vive, de lo que viven las normalistas. Pero tú lo estructuraste. Así es. Ellas platicaron su historia completa, qué pasó desde que entraron hasta que salieron. Ajá. Y a veces eran 2, 3 cuartillas, hubo quien se aventó 6, ¿no? Claro. Sí. Y lo que hice es que no quería poner una historia y luego repetir otra vez desde el principio, sino la dividimos por etapas de cómo fue la selección, cómo lograron entrar, porque para ellas fue un triunfo, ingresar ahí a la escuela, porque ojo, muchas de ellas, si no ingresan ahí, se quedan en su casa haciendo tortillas, o se casan. Entonces para ellas es así la posibilidad de estudiar, de salir a otro mundo. Después de allí, pues organizar el activismo, porque el activismo es un elemento muy importante en la vida normalista. Después de allí, pues estas cosas tremendas que pasaron, o sea, tanto lo de Ayotzinapa, como que ahí en Tlapa hubo un momento de represión en junio de 2015, porque ahí la CETEC decidió boicotear las elecciones y les cayó la Policía Federal, hubo cosas tremendas que ellas las cuentan desde el punto de vista del normalista, cómo les tocó a ellas vivir esto. O sea que aunado a eso de haber salido de su casa y hacer su carrera, de estar en un lugar que no conocían, de estar estudiando una profesión para la cual se necesita verdadera vocación, pues les toca esto de un momento, un contexto político muy agitado, pues entonces el resultado es que las personas que lograron salir, es decir, las que no desertaron, las que asumieron su carrera, su vocación de maestras, pues son personas extraordinarias, que tienen otra visión del país. Por eso por ahí al final que hablo del discurso, lo que yo les digo al final cuando van a egresar es que de estas generaciones, cuando ha habido momentos de crisis en México, surgen las mejores generaciones. Claro. Así es, y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, Jorge Arturo, pero seguiremos platicando de otras cosas, pero esperamos que estés con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hay que leer este libro, búsquenlo. Tenemos que leer y traer el discurso de origen. Jorge Arturo está en el Facebook, pídanle la amistad y digan dónde consiguen el libro, ¿no? Bueno, es Editorial Vodevil. También se puede encontrar, así es.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Documentarte. Nos vemos la semana que entra.